Buen día, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a las clases del segundo lapso de este año escolar. Para ello, vamos a trabajar con la unidad número 2. Hablemos del contenido número 1, bases moleculares de herencia, parte 1. Este contenido se relaciona con el contenido número 3 o el tema número 3 que trabajamos en el lapso número 1, y este tema, como es muy extenso, lo vamos a dividir en parte 1 y parte 2. Para hoy vamos a tener la clase sobre la parte 1 del contenido. Iniciemos hablando sobre la síntesis de proteínas. Recordemos que este es un proceso que permite la formación de las diferentes proteínas que se necesitan para el funcionamiento del organismo. La finalidad de la información que guardan los cromosomas es llevar a la síntesis de proteínas específicas. Estas proteínas conforman al cuerpo o lo harán funcionar. Las proteínas que se sintetizan, eso se produce en el retículo endoplasmático rugoso, específicamente dentro de los ribosomas. Para ello, la información debe salir del núcleo y dirigirse hacia esa parte de la célula. Sin embargo, esos cromosomas son demasiado grandes como para poder pasar por los poros de la membrana interna. Así que la información debe ser copiada por moléculas más pequeñas. Ahí es cuando hablamos de la codificación o hablamos del triplete o codón. Acá tenemos una imagen donde nos representa esquemáticamente el proceso de síntesis de proteína, la codificación, la acción dentro del retículo endoplasmático, la función que tienen los diferentes tipos de ARN. Luego hablaremos del gen y la economía celular. ¿Qué es el gen? Se sabe que el gen corresponde a una proteína, o lo que es lo mismo, un gen lleva la información correspondiente a la estructura de la proteína. Hasta hace algún tiempo se creía que la información estaba contenida en un segmento continuo del material genético, pero ahora se sabe que una proteína puede estar codificada por varios segmentos. La economía celular está relacionada con el ahorro de energía y de espacio del segmento de cuando ocurre la lectura del segmento del cromosoma. Si tomamos en cuenta como ejemplo la vitamina A, en ella su material genético está conformado por cistrones del 1,3,5. Entonces el cistrón 2,4 se salta y allí es donde ocurre la lectura de esa proteína con los saltos. Eso le va a permitir a la célula ahorrar energía y ahorrar espacio. Lo mismo ocurre con la proteína C, con la proteína B, en esos compuestos en cuanto a lo que es la lectura de la misma. Transcripción del ARN. Para duplicar el cromosoma, la burbuja pudo abrirse en cualquier sitio, pues la finalidad era copiar la cadena completa. Pero cuando se trata de un segmento o un trozo específico del material genético, el proceso tiene que ser más meticuloso o más controlado. Antes de cada cistrón se halla un gen promotor, el cual indica el inicio de la lectura del segmento por parte del ARN polimerasa, que es el primero que interviene para empezar a copiar ese fragmento. En muchas especies, por medio de una secuencia de pares de bases con gran cantidad de timinas y adeninas, denominadas como cajas tata. Entonces, ¿por qué se llaman cajas tatas? Timina, adenina, timina, adenina. El ARN polimerasa lee una de las bandas del ADN, denominada banda codogénica, que va en dirección 3,5' y sintetiza al ARN correspondiente. Acá tenemos una imagen donde ocurre la transcripción del ADN y específicamente también la transcripción del ARN. El ARN, fíjense que es la línea roja y las líneas azules vienen siendo el ADN. Aquí interviene el ARN polimerasa dentro de la horquilla de replicación, se abre el ADN para que el ARN entre y copie, y de allí sale hacia el ribosoma, donde va a ocurrir la síntesis de proteínas. Se forman los tripletes y los codones. Maduración y procesamiento del ARN. Para que el ARN sea funcional tiene que ser modificado para ser llevado a su forma final. A este proceso se le llama maduración o procesamiento. Los segmentos del ARN que se desean dejar en el ARN mensajero son los exones, mientras que lo que se desean eliminar son los intrones.
Hay dos formas de eliminar los intrones del ARN. Uno es por medio de una enzima compuesta por ARN que se denomina esplicesoma. Y la otra es a través de la autocatálisis. Pues una de las propiedades del ARN es que pueda ser en ciertos casos modificado por sí mismo. Aminoácidos y proteínas. ¿Qué son aminoácidos? Son las unidades básicas de las proteínas. Como su estructura lo indica, ellos pueden comportarse como bases o como ácidos. Existen cerca de 150 aminoácidos, pero de los cuales solamente 20 van a intervenir en el proceso de síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático. Las proteínas tienen una estructura primaria, la secuencia de aminoácidos que lo componen. Esta estructura lineal y se pliega sobre sí misma, conformando la estructura secundaria, la cual vuelve a enroscarse sobre sí misma para construir la estructura terciaria de algunas proteínas. Y por último, si están conformadas por más de una cadena peptídica, al unirse varias cadenas y conformar la estructura cuaternaria, la proteína vuelve a ser funcional. Acá tenemos un esquema en donde nos aparecen la estructura química de las diferentes aminoácidos que intervienen en el proceso o que se generan en el proceso de síntesis de proteínas. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por la mañana de hoy. Muchas gracias por su atención.